Muchísimas gracias. Lo primero, agradecer la oportunidad de estar con vosotros, tanto al IRCUM como a los responsables del máster, y plantear un acercamiento desde un punto de vista muy ligado a la historia del libro, al acercamiento sobre todo a la figura del autor como creador del texto, por una parte, y por otro, la materialidad misma de los objetos que estamos intentando analizar. Realmente, cuando uno se acerca a algunos de los teóricos que razonan e intentan construir una interpretación de cuáles son los principios que explican la autoría del texto, se encuentran unas opiniones realmente muy controvertidas, y es lo primero que querría destacar. Empezaré por Bernard Edelman, que tiene un libro muy interesante, también polémico, sobre la sacralización de la figura del autor, que intenta reconstruir en qué momento nacería como ese autor contemporáneo, totalizador y casi constructor del texto de manera original. Para él, para Edelman, precisamente en este proceso de mitificación, en el mundo medieval no encontraríamos unos autores de rasgos y perfiles definidos. Para él, esta ausencia de continuidad individual haría improbable la opinión de existencia de autoría. Ya os digo que es una voluntad polémica también por parte de Edelman. Para él sería en muchos casos una intervención colectiva en la creación de los textos, una concepción muy diferente de la innovación y la propia fluidez de los textos, que haría imposible fijar ese texto ideal que podemos relacionar con un autor. Eso hace que él se plantee que, puesto esos textos son fluidos, son intervenidos, no hay una norma fija, difícilmente puede surgir ese enfoque centrado en la figura del texto. Bueno, podríamos realizar numerosas objeciones a este enfoque de Edelman. Probablemente su mirada esté muy centrada en una selección determinada de textos, le interesa enormemente la poesía, plantea precisamente que esa poesía de juglares, por su propia característica, por el peso de la oralidad, generaría una autoría difusa y colectiva que negaría la idea de un autor elaborando el texto definitivo. Ya ven que le preocupa a Edelman enormemente un autor capaz de crear un texto con todo lo que ello conlleva. El contraste respecto a Edelman podría ser, por ejemplo, un enfoque de Foucault interesante. Foucault también plantea la figura del autor. En el año 69 dio una conferencia muy interesante, muy polémica también, sobre qué es un autor. Y para él, en el mundo, en el mundo medieval, la figura del autor estaría muy ligada a los textos científicos. También podríamos debatir hasta qué punto para él el texto científico es el que permite encontrar la figura del autor. En realidad está hablando sobre todo de las autoridades reconocidas como tales. Bien sean los santos padres, los textos mismos de la Biblia, que generarían en cierto modo, junto a los autores paganos, el cuerpo no tanto del autor como de las autoridades, quizá son un referente muy destacado. En cierto modo, esa vinculación a las autoridades supone, por ejemplo, plantearse realmente cuál sería la definición de autoridad. A mí me interesa, por ejemplo, la de Alain de Lille. Él planteaba que la autoridad tiene una nariz de cera, porque puede ser deformada en todos los sentidos. Se puede recurrir a las autoridades, pero también se las puede usar. Esta capacidad para deformar, manipular e intervenir hace que sea realmente interesante. Pero curiosamente, para Foucault, los discursos literarios no tendrían en el mundo medieval una importancia la figura del autor. También escuchando a Lola Badía me resultaba interesante el contraste. Hay autores que escriben y que se representan, pero para Foucault el contraste venía en el mundo moderno, en el cual nacería la figura del autor literario y rompería, digamos, el esquema de ese anonimato del autor. Ya ven que es una intencionalidad encontrar el autor capaz de crear textos originales o de innovar. En cierto modo, es un reflejo de nuestra mirada sobre el autor desde el mundo moderno y contemporáneo. Si nos acercáramos a los diccionarios, podríamos quizás entender el porqué esta ausencia de definición de esa figura del autor. Simplemente revisando el Tesoro de la Lengua de Covarrubias, plantea precisamente qué es un autor, y lo dice de la siguiente manera.
son los que escriben libros y los intitulan con sus nombres. Y libro sin autor es mal recibido, porque no hay quien dé razón de él ni le defienda. Lo cual introduce un elemento interesante, un elemento problemático. La necesidad de la fijación del nombre del autor para que el texto pueda ser reconocido como tal. Ya ven que aquí hay un intento de vinculación, que para algunos autores tiene un interés especial en el mundo moderno porque viene reforzado por las exigencias normativas. La pragmática del libro de 1558 establece la obligatoriedad de que figure el autor. También el índice inquisitorial de 1559 establece que el autor debe figurar en los textos y que no pueden ser publicados de manera anónima. Digamos que en este sentido es en el que Foucault planteaba la aparición de un autor dentro de un mundo moderno en el cual los textos, decía Foucault, los libros y los discursos empezaron a tener realmente autores en la medida en que podían ser transgresivos. Es decir, la transgresividad era un elemento importante. En el momento en que hay un discurso penal, en el momento en que la autoridad interviene para definir qué puede ser permitido, qué puede ser prohibido. Claro está que en el mundo medieval estos rasgos no se dan de la misma manera. Si fuéramos algunos diccionarios algo posteriores, ya el 17, encontraríamos precisamente dos rasgos realmente interesantes, que serían la invención y la propiedad los que definirían también la creación. Pero para no seguir por este derrotero modernista, yo les voy a leer una definición de autor de San Buenaventura. Quizás volviendo a una definición medieval podamos centrar el problema. Para San Buenaventura, decía él, un autor, y entiende por autor, el que escribe tanto lo propio como lo que toma de otros, añadiendo las palabras de estos para confirmar las suyas, solo este debe ser llamado autor. Y él establece 4 categorías: el escriba, el compilador, el comentador y el autor. Con lo cual hay unos rasgos realmente distintos. El fenómeno de la propiedad intelectual o las patentes realmente plantea un problema o un dilema que no está en la definición de San Buenaventura. Desde luego en algún momento hay una ruptura en la definición de qué es un autor. Eso me llevaba a plantearme la materialidad de los textos como un elemento sustancial. Es quizá Roger Chartier, uno de los autores que ha planteado una revisión de todo lo anterior. Él tiene un libro muy interesante que se llama Entre poder y placer, cultura escrita y literatura en la Edad Moderna, en el que plantea precisamente cómo el siglo XIV es un momento de cambio. Y es un momento de cambio interesante porque la propia figura del autor, previo al mundo de la llegada de la imprenta, ya está tomando unos rasgos definidos muy interesantes. El siglo XIV para él es un momento de transformación y algunos rasgos definidores del autor ya estarían presentes, lo que nos permitiría romper con esa visión de Edelman o esa visión de Foucault que intentan difuminar o de alguna manera dejar en el anonimato la figura del autor. En cierto modo, la definición para Chartier se centraría, por ejemplo, en ese fenómeno que vemos en las miniaturas, en las cuales hay una autorrepresentación en el momento de la escritura. Y eso es un fenómeno interesante, cómo el autor es representado no meramente entregando a su mecenas el libro, que es otro de los temas habituales, sino en el momento de la escritura, y no meramente en la copia, que sería otro problema que podríamos plantear. De hecho, esta es una de las grandes novedades. No es un autor que está siguiendo los pasos de los evangelistas al transmitir las Sagradas Escrituras, dictadas por el Espíritu Santo, sino que aquí ya hay un fenómeno interesante. No solamente la figura del autor, sino también en la propia materialidad de los textos. Si se analizan algunos personajes singulares, como Petrarca, como Dante, hay una tendencia a que sus textos sean recogidos en una obra, es decir, el códice contiene los textos de un autor, y no meramente una recopilación miscelánea de textos diversos, lo cual es interesante porque los triunfi es decir, poco a poco se van convirtiendo en una obra que se puede encontrar en un códice únicamente, los triunfos, o bien las obras de Petrarca reunidas. Y lo que planteaba Chartier era que esto es lo que va a ocurrir cuando la imprenta entre de lleno. Va a fortalecer enormemente este momento de cambio del siglo XIV y lo va a convertir en algo realmente interesante. Les he traído para plantear un problema algunas fotocopias
de 3 portadas. Son 3 portadas que permiten ver un problema básico de la materialidad de los textos. Si nos situamos aproximadamente entre 1450 y 1530, estas transformaciones del siglo XIV van a adquirir una materialidad muy concreta en la producción de los textos incunables y postincunables. La primera de las imágenes les remite al texto que empieza con un incipit. Realmente es la tradición que marcaba el comienzo de los textos. No hay ninguna novedad en este sentido. Sin embargo, uno de los fenómenos que permite entender un cambio interesante es la figura segunda, en la cual ya aparece una preportada, una portada o una portada con el título. Esta página de título es muy reveladora y muy interesante. Si se fijan, está prioritariamente el título, las 300 del famosísimo poeta Juan de Mena, con glosa. Lo interesante es que realmente, si abren el libro, automáticamente tienen el texto. Pero si se van al final, tienen el colofón y previo al colofón en un al que leyere. Es decir, los preliminares están al final, porque lo que importa es el texto. Ese paso de los preliminares al comienzo es todo un fenómeno que tardará un tiempo en ir desarrollándose y que en cierto modo refuerza la figura de la autoría, porque el al que leyere puede marcar cómo debe ser usado el libro, que es lo que ocurre con la Celestina. Son recomendaciones de cómo usar por parte del autor. El tercero es una portada en la cual no solamente está el título, sino que se introduce un grabado en el cual el autor aparece representado realmente ex cátedra. Y lo interesante es que en realidad este no es un texto, sino dos. Es un texto plenamente bajo medieval, es un régimen de sanidad que tiene 2 en 1, el régimen de sanidad salernitano y los comentarios de Arnaldo de Vilanova. Es una fusión de 2 textos, sin embargo aquí Arnaldo de Vilanova es el que aparece como autor. Hay una intencionalidad de utilizar una cierta propaganda y esto ya entra en un elemento nuevo con el que voy a cerrar, que sería la aparición de un mercado y lo que supone un circuito y circulación del libro. Eso altera también las relaciones porque es un producto en comercio y ese tráfico comercial del libro realmente sí que ayuda a fortalecer la idea de autor. Y aquí es donde podríamos plantear no solamente la idea Foucaultiana del poder y del proceso penal, sino que realmente el mercado está alimentando la identificación de un texto con un autor y el reconocimiento del autor como el que crea los textos. Y esa relación va a ser probablemente en el mundo moderno la que encamine como producto editorial estos libros. Muchísimas gracias.